No se trata de leer más, sino que se trata de leer mejor. Pueden haber libros que sean muy cortos, pero aún así te puedan transmitir un mejor mensaje y mayor información que 10 libros largos. Es por eso que en el video de hoy voy a hablarles de los que para mí son los 5 mejores libros cortos que he leído en mi vida. Libros que he definido en base a que sean informativos, que desperten curiosidad, que sean impactantes, que sean entretenidos, pero sobre todo que puedan cambiar tu vida. Muchísimas gracias por estar acá y empecemos de una vez. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer puede alcanzarse. Esta es la frase que más me pegó del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill, el primero de los que les voy a hablar. Es un libro que no solamente nos va a decir cómo es que podemos nosotros alcanzar el éxito financiero, sino que en general el éxito en la vida, puesto que nos habla también de cómo podemos nosotros mejorar a nivel personal e interpersonal. Con su serie de principios descritas de manera precisa y directa en su libro, y además de los ejemplos donde nos da de cómo podemos aplicarlo nosotros, nos habla de temas como el deseo, como la fe, nuestras creencias, nuestra autosugestión, la mentalidad que nosotros tenemos que tener cuando queremos alcanzar cierta meta, nuestra ambición, sobre la imaginación, sobre nuestras decisiones y en base a qué tenemos que tomar las decisiones, el rol de las mujeres en nuestra vida, el poder del subconsciente sobre el cerebro y en general relaciona todo lo que tiene que ver con el éxito financiero con temas psicosociales que puedes tú utilizar a tu favor. Es un libro que indica que siguiendo sus principios vamos a crecer en un mejor entorno, vamos a relacionarnos con mejores personas, vamos a desarrollar más competencias, vamos a volvernos mejores líderes, vamos a tener muy buenos seguidores y de esta manera vamos a potenciar tanto a otras personas como a nosotros mismos. Y así vamos a volvernos más valiosos tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral para el mercado. El siguiente es un libro que ha sobrevivido más de 2300 años y es escrito por el gran general chino Sun Tzu, uno de los más grandes generales de los que se tiene conocimiento, que se dice que de alrededor de 40 batallas que disputó un poco más, tal vez solamente perdió 2 de ellas. El arte de la guerra es un manual de batalla, es un manual de guerra. Literalmente son las instrucciones que nos da este poderoso general para nosotros lograr vencer al enemigo de una manera, si se puede, inteligente, de tal manera que evitemos siempre los conflictos y evitemos las batallas. Es muy interesante este libro porque no solamente lo aplican a la guerra, evidentemente que sí, pero sino que puedes tú aplicarlo en tu vida personal. De hecho, hay un libro del que ya hablé en otro momento que se llama El arte de la guerra entre empresas, que justamente utiliza todos los principios de Sun Tzu, pero los aplica directamente en el mundo empresarial, de cómo es que las empresas han batallado entre sí utilizando los principios del arte de la guerra. Pero asimismo tú lo puedes aplicar en tu vida personal, porque nosotros al final estamos en un mundo que está constantemente en conflicto. Y sacar partida de este libro es muy importante para que sepas derrotar a tus enemigos de una manera estratégica y de una manera inteligente. Lo interesante es que la versión original de este libro solamente tiene alrededor de 70 páginas más o menos, pero lo que hacen los autores modernos es agregar apartados suyos, como en la edición que tengo por acá, como notas, como apéndices, bibliografía, para extender un poco más el libro, porque en realidad es súper corto. Y tú puedes saltarte toda esa parte introductoria que tiene la mayoría de los autores e irte directamente a la información que nos da Sun Tzu. Por ejemplo, en la edición que yo tengo por acá, nos habla más o menos la mitad del libro sobre la vida, la historia y el entorno donde se desenvolvió el personaje de Sun Tzu. Y esto también es interesante y no deja de ser muy constructivo, y cada edición del arte de la guerra va a tener lo suyo, pero los principios que nos da Sun Tzu es lo fundamental que tenemos que aprender de este libro. Si eres un apasionado de la ciencia, de la física, del universo, este libro te va a encantar. Es La teoría del todo, escrito por Stephen Hawking. ¿Qué mejor libro de la ciencia y de la física que uno escrito por uno de los más grandes científicos y tal vez el más grande científico del siglo XXI? En este libro, que es en realidad un ensayo porque es súper cortito, Stephen Hawking escribe para todo el mundo. Es un libro escrito para todo público de una manera que es muy sencilla de entender. Todos los conceptos que nos describe son descritos con palabras sencillas y sin mucha matemática, de tal manera que tú te puedas entretener y aprender mucho de cómo es que funciona todo el universo en general, puesto que si bien es cierto, la tesis principal es si es que hay una teoría unificadora, como Hawking le llama, es decir, la teoría del todo. En este libro no solamente nos habla de esta teoría unificadora,
sino que en general nos habla de cómo es que funciona el mundo o cómo se cree que funciona el mundo con toda la información científica actual. Hablan más de temas como el universo en expansión, la formación de las galaxias, de los grandes físicos y científicos filósofos que en el pasado contribuyeron de una gran manera a la ciencia, como Nicolás Copérnico, como Newton, cómo es que surgió la ley de la gravedad, el Sol, las estrellas, todo nuestro sistema solar, cómo es que está formado. Además de que por supuesto que nos resuelve dudas que muchas veces tenemos, como por qué se encienden las estrellas. Nos habla también sobre los modelos de Friedman y de otros conceptos físicos modernos, cómo es que se forman los agujeros negros y la relación de la luz con los agujeros negros. Porque hay un capítulo súper interesante que tal vez es mi favorito, que es los agujeros negros no son tan negros. En realidad hay forma en la que los agujeros negros se pueden ver y es que no son totalmente negros. Y este tipo de dudas muy interesantes es de las que nos saca Stephen Hawking. Y por supuesto nos habla del origen y el destino del universo. Porque al final lo que busca el libro es encontrar esta teoría del todo, una teoría que englobe todas las grandes teorías anteriores. Se llama la unificación de la física. La incertidumbre en nuestros tiempos sobre una u otra teoría o creencia es la que nos impide por ahora tener una teoría unificadora. Nos habla por supuesto sobre el tiempo, los viajes en el tiempo, sobre Dios y un montón de otros temas que son súper interesantes y les recomiendo a todo apasionado por la ciencia. Me gustaría que en un video aparte e individual hable de todos los conceptos de estos libros, entonces dale apoyo a este video, porque sé que en un video de 10 minutos es imposible explicar toda la información de estos libros, pero creo que es importante que si es que al final no consigues leer alguno de estos libros, alguien más pueda explicarte lo que cree que es esencial de cada uno de ellos también. Pero bueno, seguimos con mi cuarta recomendación, que es Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Es un libro que fue publicado en 1976 y que desde entonces es un éxito en ventas, un éxito mundial. Es uno de los mejores libros de crecimiento y desarrollo personal que puedas leer sin lugar a dudas, y muchísimos autores modernos se basan en las ideas de Wayne Dyer para escribir sus modelos actuales. De lo que nos habla este libro es justamente de nuestras zonas erróneas, es decir, de nuestros defectos, cómo nosotros podemos ir trabajando en estos defectos, hablándonos de temas como cómo podemos alcanzar la felicidad, olvidando el pasado, centrándonos en el presente, reconocer estos sentimientos inútiles como es la preocupación, como es la inestabilidad, como es el temor, etcétera, etcétera, y nos da consejos prácticos de cómo podemos manejarlos, salir de los convencionalismos sociales y atrevernos un poco más a vivir la vida. Al final, de lo que se trata de este libro es de que tú trabajes en ti mismo de una manera que puedas alcanzar la felicidad en el entorno en el que te encuentres. Un libro que te va a llenar como persona y te va a hacer sentir mejor contigo mismo, haciendo que te ames más, haciendo que elimines de una vez ya todas las postergaciones y seas más feliz. Al final, de lo que se trata esta vida es de ser más feliz. Bueno, el último libro que les voy a recomendar el día de hoy es Ayuno Consciente, un libro escrito por Erika Montiel. Y este libro es muy interesante porque justamente de lo que nos va a hablar es sobre el ayuno intermitente, una técnica, un método para nosotros disminuir de peso, pero no solamente para esto, sino en general para tratar nuestro cuerpo de una mejor manera, eliminando las posibles enfermedades que podemos tener, y nos explica todos los procesos de manera sencilla, sin términos médicos complejos, cómo es que nosotros vamos cambiando biológicamente nuestras células y por ende nuestro cuerpo y por ende vivir mejor. Y este tal vez, a diferencia de los demás, no sea un libro tan conocido. De hecho, tal vez tú no habías escuchado hablar de este libro, pero es un libro que yo decidí poner en este top por sobre otros porque le tengo un gran apego emocional a este libro, por el hecho de que me introdujo por primera vez a un concepto que yo desconocía, que es el ayuno intermitente, una práctica que hasta el día de hoy sigo practicando gracias a este libro, pero que hace unos años me cambió toda mi forma, todo mi estilo de vida. Porque si te puedo decir, entre tú y yo, como caso personal, yo era un poco obeso, yo tenía sobrepeso. De hecho, tenía unos 10 a 15 kilos de sobrepeso. Y sin embargo, gracias a las prácticas de ayuno intermitente que nos describe en este libro, pero que puedes encontrar por supuesto en muchísimos otros libros y fuentes de ayuno intermitente,
pude bajar estos 10-15 kilos de verdad en muy poco tiempo. Y al final no hay nada más importante para nosotros que la salud. Entonces no podía faltar un libro de salud que incluir en este top de libros cortos. Además, como puedes ver, la letra es súper grande y es súper espaciada, de tal manera que es inclusive más corto el libro de lo que parece. Y bueno, justamente nos va a hablar sobre todo el tema del ayuno intermitente, pero no solamente de esto. Inclusive si tú no tienes pensado practicar ayuno intermitente o simplemente no te interesa, este libro también nos habla en general de cómo es que funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo ante diferentes alimentos. Entonces, como te digo, es un libro de salud en general, nos habla sobre hormonas y de una manera muy sencilla para que todo el público lo entienda, y no solamente del ayuno intermitente como práctica en general. De hecho, solamente la parte final del libro, la parte práctica, es la que nos habla sobre el ayuno intermitente, todos los tipos de ayuno intermitente, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los 5 mejores libros cortos que he leído, pero dime tú, ¿conoces alguno mejor o alguno que te guste más que estos? Si es que es así, escríbelo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y quedarte hasta el final. Te deseo un día excelente, un día genial en todo lo que hagas. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.